Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a Tribuna Peruana. El día de hoy vamos a analizar y resumir un poco un libro que ha generado mucha controversia en nuestro ámbito nacional, como lo es El perfil del lagarto. Un libro que ha generado mucha controversia debido al personaje al que se refiere, que es el expresidente Martín Vizcarra. Antes de comenzar a ver este video, por favor te recomendamos leer este libro para que puedas tener una opinión propia y crítica acerca del tema. Este libro, recientemente publicado por el autor y periodista de investigación Carlos Paredes, relata la agitada vida política del exmandatario Martín Vizcarra, de quien se dice que fue una persona que le gustaba más asumir las apariencias y alejándose un poco de la realidad. Le gustaba asumir un rol de protagonista. Además, se relata que decidió irse a Canadá para pensar un poco mejor las cosas y para pensar mejor su nueva estrategia política, ya que había renunciado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras una amenaza de censura desde el Congreso. Asegura Carlos Paredes, el autor, que además fue asesor de la ex vicepresidenta Mercedes Arauz, que el peculiar título al que se refiere, que es El perfil del lagarto, no supone un apodo peyorativo hacia Martín Vizcarra, pues él mismo cuenta que lo recogió desde un círculo familiar del propio Martín Vizcarra, ya que el lagarto es un animal frío y calculador. Se relatan hechos inéditos de, por ejemplo, el día de la vacancia presidencial y el peculiar consejo de Rocío Barrios de atrincherarse en Palacio de Gobierno. Además, se tilda de imprecisa la afirmación de Martín Vizcarra hecha en el Congreso que atribuía investigaciones a 68 de los 130 congresistas. Se relata que el expresidente asumió una actitud protagonista y descolocada en los últimos meses de su gobierno, además que obstruía las investigaciones que hacía el fiscal Germán Juárez Atoche y que amedrentaba a sus delatores haciendo surcar un dron por los techos de sus residencias. Este libro sostiene que Martín Vizcarra rechazó increíblemente donaciones de oxígeno y equipos médicos, y estuvo a punto de comprar millones de vacunas, pero antes se vacunó él. Martín Vizcarra había decidido no dar batalla, solo por el simple hecho de no dejar una mala imagen de él, y se retiró de Palacio. Se relata, por ejemplo, el paso del recién egresado Martín Vizcarra por el proyecto especial Pasto Grande, y de cómo llegó a ser director ejecutivo de este proyecto que supuestamente le llevaría agua a Moquegua, siempre ayudado por su padre, que fungía de secretario general de nada más y nada menos que el APRA. Debido a este proyecto y por presuntas sobrevaloraciones en este proyecto especial Pasto Grande, Martín Vizcarra, junto a otros exfuncionarios de este proyecto, fueron investigados en aquel entonces, en el 2001, por el Congreso de turno. Se formó una comisión especializada para investigar estos hechos, que estaba presidida por el congresista Manuel Olaechea García e integrada paradójicamente por Manuel Merino de Lama en ese entonces. El informe de esta comisión resultó con una conclusión que este proyecto le había causado un perjuicio de 47 millones de dólares al Estado peruano. Además, el informe final de esta comisión recomendó denunciar penalmente a los exfuncionarios de Pasto Grande, entre ellos Martín Vizcarra, por el delito de malversación de fondos. El problema, y como muchas veces se va a dar en las investigaciones de Martín Vizcarra, en ese entonces el delito de malversación de fondos ya había prescrito, y así un fiscal acuse ante un juez por este delito y se tipifique perfectamente, los imputados ya no tenían responsabilidad penal, pues un abogado podía presentar un recurso de prescripción y directamente se extinguía la responsabilidad penal. Además, en el marco de la venta de las tierras de Estuquiña, para que se produzcan en estas tierras surgió algo curioso, pues se habla de un extraño concurso para obtener la licitación entre el consorcio Estuquiña, que era, ojo, propiedad de los hermanos Vizcarra, y entre una comerciante de la zona, dedicada a la venta de bebidas y productos menores. Lo curioso es que esta comerciante en realidad no tenía la capacidad de comprar las 60 hectáreas que se estaban ofertando, y mucho menos
la capacidad de invertir muchísimo dinero, millones de soles, en producir en estas tierras, por lo que se sospecha que alguien le habría comprado las bases de este concurso y que horas antes de terminar el concurso esta comerciante desistiera, para que así la otra parte se quedase sola con la obra, porque si no habían mínimo 2 concursantes, el concurso se declaraba netamente desierto. Lo curioso también fue que siempre se hablaba de una oferta de 60 hectáreas, cuando en realidad en el contrato y en la escritura pública siempre estaba consignada el área de 131.82 hectáreas. Además, el compromiso había sido que esta empresa, el consorcio Estuquiña, produzca en estas tierras, pero lo malo es que hasta ahora eso no se hace. Además, yendo contra las reglas, se habrían lotizado parte de estas tierras, ya que han aparecido diversos pobladores reclamando títulos de propiedad debido a contratos previos de venta. Recientemente nosotros sabemos que Martín Vizcarra ha enfrentado un proceso de exclusión de su candidatura al Congreso por haber emitido información de que él había sido propietario del 30% de la empresa agroindustrial Estuquiña, una empresa que conformaba el consorcio Estuquiña. Pero lo curioso es que el Jurado Nacional de Elecciones revocó la decisión del Jurado Electoral Especial en una resolución muy curiosa, pues esta resolución había salido extrañamente en la madrugada del 3 de febrero de este año y con un presunto cambio de votos. Este libro sostiene que Martín Vizcarra hizo fraude al participar por primera vez en las elecciones al gobierno regional de Moquegua por el Partido Aprista Peruano. Sí, a ese partido al que se enfrentó tantas veces en el Congreso disuelto y que había querido representar en el gobierno regional de Moquegua en el pasado. En las elecciones internas de este partido, el candidato que había sido elegido para representar en las elecciones regionales de Moquegua había sido Rodolfo Baldi. Vizcarra ni siquiera había participado en las elecciones internas. Curiosamente, Baldi sostiene que el último día para inscribir las listas fue citado sospechosamente por Mauricio Mulder en Lima. Presuntamente esto fue para que Rodolfo Baldi nunca llegue a Moquegua a inscribir sus listas. Mauricio Mulder nunca llegó a la reunión. Baldi inmediatamente toma un avión de Lima hacia Moquegua y al llegar a la sede del Jurado Electoral Especial de la provincia de Mariscal Nieto, encuentra a la secretaria general del APRA en Moquegua tratando de inscribir una lista encabezada por el propio Martín Vizcarra. Se hizo tal escándalo ese día en la sede del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto que llegada la medianoche no se había inscrito ninguna de las dos listas, es decir, el APRA no iba a participar supuestamente en esas elecciones, pero mágicamente al día siguiente apareció inscrita la lista de Martín Vizcarra para candidato al gobierno regional de Moquegua. Ciertamente, Martín Vizcarra no ganó esas elecciones, lo haría a las elecciones siguientes, pero con un movimiento regional e independiente. Desde ese momento, Martín Vizcarra se había propuesto asumir un rol protagónico en la política regional de Moquegua. Llegó a ser presidente regional gracias al protagonismo que tuvo en el llamado Moqueguazo, como decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, en donde el pueblo de Moquegua reclamaba un mayor porcentaje del canon minero. Esta vez Martín Vizcarra no había postulado por el APRA, había postulado por un movimiento regional e independiente que en ese entonces fue fundado por casualmente el director del colegio donde Martín Vizcarra había sido padre de familia y que a la vez este director había sido contemporáneo del padre de Martín Vizcarra que fue constituyente. Se dice que rechazó expresamente ser candidato del APRA al gobierno regional de Moquegua tras rechazar una reunión en Lima con Jorge del Castillo y hacerlo expresamente en el mismo Moquegua. Se dice increíblemente que negoció a más no poder con el fujimorismo para entrar dentro de su plancha presidencial como primer vicepresidente. No quería otra cosa, no quería la segunda vicepresidencia. Al no poder conseguirlo en el fujimorismo,
recién pasa a la plancha presidencial de PPK, donde efectivamente llegaría a ser vicepresidente y después presidente de la República. Se menciona también una investigación que tuvo siendo él presidente regional de Moquegua por el caso del buque Toctlán, debido a una empedernida idea que Martín Vizcarra tuvo para que ese buque pueda servir de algo, pero que en realidad solo generó gastos en vigilancia y mantenimiento. Un dato curioso es que este buque Toctlán había sido incautado por la Policía Nacional del Perú al ser un buque que transportaba sustancias ilícitas y que pertenecía al cártel de Sinaloa, directamente al Chapo Guzmán. Esta investigación fue llevada a cabo por el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien elaboró un informe final aduciendo que había habido irregularidades en este caso, en el caso del buque Toctlán. Por paradojas de la vida, más tarde este sujeto que había presidido la Comisión de Fiscalización que había investigado Martín Vizcarra sería primer ministro del mismo Martín Vizcarra tras cerrar el Congreso de la República. Haciendo una comparación con el caso repugnante que tuvo Alberto Fujimori con la desaparición de Ropa Donada, Martín Vizcarra se sostiene en este libro que también tuvo un problema con la desaparición de Ropa Donada, ropa que iba a ser dirigida hacia la gente pobre de la región Moquegua, aunque solo se procesó al intermediario Percy Núñez Medina, quien en realidad no era funcionario público y a quien extrañamente Martín Vizcarra había firmado un poder para que recogiera la ropa en representación del presidente regional que era el mismo Martín Vizcarra. Al final no se supo toda la verdad sobre este caso de la desaparición de Ropa Donada, pues el intermediario Percy Núñez Medina había fallecido en agosto del 2020 por el mortal coronavirus. Se podría decir que Martín Vizcarra terminó con tranquilidad sus 4 años de gobierno en la región Moquegua, pero con algunos problemas con los medios de comunicación local de esa misma región. Martín Vizcarra también tuvo problemas por las declaraciones del colaborador eficaz y dueño de Obrainsa, empresa que formaba parte del consorcio para la construcción del proyecto Las Lomas de Hilo, y que supuestamente había sobornado al presidente regional Martín Vizcarra para adjudicarse la obra que pasó de costar 14 millones de dólares a costar 22 millones de dólares, y que supuestamente Martín Vizcarra había recibido un soborno de aproximadamente 1 millón de soles, además el alquiler de un avión privado para traer a sus invitados desde Lima hacia la región Moquegua. Una vez en el sillón presidencial, Martín Vizcarra había tenido una empedernida obsesión por el proyecto especial Pasto Grande, del cual él había sido director ejecutivo. Esta obsesión era para que el proyecto especial Pasto Grande pase a ser administrado directamente por el gobierno central, y de esta manera Martín Vizcarra destinase todos los recursos necesarios para que se corrigieran las malas instalaciones y todo lo que se había hecho mal en realidad en este proyecto especial Pasto Grande, y también para que supuestamente Martín Vizcarra favoreciese las pretensiones arbitrales de la empresa Obrainsa, que alcanzaban los 27 millones de dólares a cambio de que esta empresa no delatase a Martín Vizcarra. Lo cierto acá es que Martín Vizcarra había prometido que el proyecto Las Lomas de Hilo, que pertenece al proyecto especial Pasto Grande, estaría listo en 300 días. Pero ya han pasado 7 años y aún no hay nada. Por si fuera poco, se sostiene que hay evidencias que Martín Vizcarra había actuado ilícitamente en la construcción del hospital de Moquegua, siendo él también gobernador regional. El consorcio hospitalario Moquegua, que había ganado la buena pro para la construcción de este hospital, habría pagado un soborno de 1.3 millones de soles en 8 cuotas al gobernador regional Martín Vizcarra para que éste pudiera firmar el contrato. Al ser Martín Vizcarra el gobernador regional, en realidad éste tenía la sartén por el mango y podía cancelar la licitación excusándose en realidad en cualquier cosa, por lo que primero Martín Vizcarra habría pedido una rebaja al consorcio en su oferta, pero después, a través de un intermediario, habría pedido groseramente un soborno de 1.3 millones de soles,
Al final, la obra que empezó costando 135 millones de soles en realidad terminó costando exactamente el doble, 270 millones de soles. Lo grave es que este hospital regional de Moquegua, que supuestamente Martín Vizcarra tuvo el placer de inaugurar personalmente, no cuenta con los equipos médicos necesarios, con el 100% de equipos médicos necesarios, y los que tiene son equipos médicos que en realidad son antiguos pero que están reparados, es decir, un equipo médico totalmente obsoleto. Nosotros sabemos que al obtener un cargo público de un alto grado, nosotros vamos a estar siempre tentados a favorecer a nuestros amigos con determinados favores y determinados trabajos. Se sostiene también, esto habría pasado presuntamente con el exmandatario Martín Vizcarra, pues este habría favorecido a muchos de sus amigos con puestos en el gobierno, con sueldos que sobrepasaban tranquilamente los 10.000 soles, pero sin capacidad ni formación académica para estos puestos. Es bien sabido que el expresidente Vizcarra es un aficionado al tenis, y no es de extrañar que favoreciese a algunos de sus amigos con los que jugaba, como el presidente del club con el que jugaba tenis, con un puesto en el viceministerio de Defensa, o a la hija de este con un puesto en el Ministerio de Agricultura, o a un miembro del ejército en retiro con el que se conocía desde el 2007 y al que también favoreció con trabajos en el gobierno. Esto sin duda es indignante y juega especialmente con el derecho laboral a todos los profesionales que están bien capacitados pero que no tienen remuneraciones justas ni trabajos justos. Pero lo más indignante es el caso de contratar a un amigo suyo apodado el Turco, quien no tenía la más mínima capacidad para los puestos que ocupó y que además presuntamente no habría realizado los trabajos para los que se le había contratado, y más bien acompañaba al presidente Martín Vizcarra en muchas de sus actividades que él hacía y se encargaba única y exclusivamente de acompañarlo y tomarle fotos, además de ser consultado por el propio Martín Vizcarra solo por cuestiones meramente personales. También habría favorecido al que en este libro dice que es su mejor amigo. Sucede que el mejor amigo de Martín Vizcarra había sido jefe departamental de los bomberos justo cuando sucede el terremoto del 2001 en el sur del Perú. Tras este sismo, como sabemos, hubo muertos y heridos, por lo que la labor de los bomberos en realidad se intensificó, razón por la cual se habrían recibido múltiples donaciones, entre ellas una donación importante llegada desde Norteamérica, consistente en materiales como picos, palas, carretillas, etc., que ayudarían a la labor de los bomberos en la remoción de escombros y en las operaciones de rescate que ellos realizaban. Mágicamente estas donaciones habían desaparecido, pero fueron reencontradas y ubicadas en la hacienda del propio mejor amigo de Martín Vizcarra. Esta falta grave en realidad le costó su expulsión de la institución de los bomberos voluntarios del Perú. Lo extraño fue que ni cumplido 2 meses desde que Martín Vizcarra asume la presidencia de la República, este mejor amigo fue reincorporado al cuerpo de los bomberos y hasta ascendido y condecorado. Todo esto de manera irregular y sin haber cumplido con los años previos de servicio y los requisitos estipulados. Tamañas acciones irregulares pueden ser explicadas por la injerencia de tal vez la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ya que el Cuerpo de Bomberos del Perú es dependiente directamente del Ministerio del Interior. Aunque esto último en el libro es simplemente una suposición, lo demás no lo es, pues está sustentado en una minuciosa investigación realizada por el bombero Giancarlo Alba. Se relata también la relación que tuvo Martín Vizcarra con 2 de sus asesores. El primero, un argentino llamado Maximiliano Aguiar, quien fue un asesor de confianza de Martín Vizcarra y quien le ayudó a trazar estrategias políticas para que el mismo Martín Vizcarra tenga mayor popularidad, como el cierre del Congreso, la reforma política y del sistema judicial, además de la posibilidad de que Martín Vizcarra formase o una propia organización política o que presentase una propia lista al Congreso en las elecciones extraordinarias al Congreso tras la disolución del anterior. Aunque al final no era escuchado, cosa que parece ser un defecto de Martín Vizcarra, este asesor se quedó momentáneamente como asesor del premier Vicente Ceballos y de la ministra
María Antonieta Alba Luperdi, aunque después oficializó su renuncia en el comercio. El otro asesor de confianza era un vidente llamado Hajime, conocido por dar predicciones en realidad muy exactas y con quien Vizcarra se reunía muy seguido. Y aunque vaticinó muchas cosas que se cumplieron, como la asunción al mando de Vizcarra, el cierre del Congreso, y hasta se dice que también la llegada de la pandemia, al igual que el asesor anterior, al final este ya no fue escuchado. Esto se da desde que este vidente le dijo a Martín Vizcarra que pronto sería traicionado por su círculo más cercano, en donde todas serían mujeres, y que además se desprendiera de las relaciones con Richard Swing. Nosotros al final ya sabemos cómo terminó esa historia. Se hace referencia también al entramado caso de la relación entre Richard Swing y Martín Vizcarra, de cómo este peculiar personaje pudo penetrar en la confianza del en ese entonces presidente, y cómo fue el escándalo en el que una llamada directa de Richard Swing a Martín Vizcarra para que Martín Vizcarra instase a la ministra de Economía a asignar 50 millones de soles más al sector cultura para que este sector enfrente debidamente a la pandemia, y cómo este hecho despertó el enojo de la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, al interpretar que habían pasado sobre su autoridad, y cómo ella misma hizo que se filtrara en un programa televisivo de señal abierta un contrato en el que supuestamente Richard Swing cobraba 30.000 soles que habían salido del erario público para que este peculiar personaje realizase supuestas charlas de motivación hacia trabajadores del Estado. Un contrato de los muchos que supuestamente son calificados como inexistentes. Y por último se relata las investigaciones realizadas por el mismo autor de este libro sobre el caso Vacunagate. Se sostiene que el laboratorio chino había ofrecido 3.200 dosis de candidatas a vacuna en fase experimental más, pero solo para funcionarios del Estado, entendiéndose al presidente de la República y a sus ministros. Se dice que el expresidente Martín Vizcarra habría rechazado esta oferta al interpretar el expresidente mismo que esto sería como decirle al pueblo peruano que estaría abusando de su poder para vacunarse antes que nadie. Así que Martín Vizcarra rechazó la oferta, pero con una peculiar condición, y es que él y su esposa sí querían vacunarse y en realidad sí se vacunaron. Todo esto en realidad se hizo bajo un secretismo extraordinario, aunque tal vez lo que le delató fue él mismo, pues a menudo Martín Vizcarra empezó a descuidar el cuidado por las normas de bioseguridad al no usar la mascarilla o al no guardar el distanciamiento social. Y cuando era preguntado por sus ministros, este decía que ya había sido vacunado o que ya había recibido la segunda dosis. En realidad se sostiene que Martín Vizcarra nunca había sido voluntario. En unas preguntas hechas por Carlos Paredes, el autor de este libro, al doctor Germán Málaga, se confirma este hecho, aunque queda por resolver el mismo lugar donde Vizcarra se habría vacunado. Probablemente habría sido un lugar secreto donde no se pueda haber levantado sospechas sobre este hecho, ilícito por cierto. Lo más probable es que se haya vacunado dentro del Palacio de Gobierno, según las investigaciones de este libro. Lo que siguió, como todos sabemos, fue la renuncia irrevocable de la ministra Pilar Macetti, la ministra de Salud, y también la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores al admitir ella misma que se había vacunado, negociando la compra de más vacunas por el laboratorio chino. Ahora que nosotros sabemos toda la agitada vida política, o al menos gran parte de ella, gracias a las investigaciones de este libro, nos podemos dar una idea de por quién en realidad vamos a votar. Por favor, investiguemos bien y no regalemos nuestro voto a cualquiera. El destino de nuestro Perú está realmente en manos de quien gobierne en los próximos 5 años. Vamos a cumplir 200 años de independencia en realidad el próximo 28 de julio y tenemos que tener claro por quién vamos a votar. Votemos con la cabeza, por favor. Esto ha sido en realidad el video de hoy. Por favor te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des a la campanita y por favor like a este video para que YouTube te pueda seguir recomendando nuestro contenido y no te pierdas de nada. Una vez más, por favor te insto a investigar por tu propia cuenta, lee bastante, te recomiendo bastante este libro para que puedas darte una idea propia y una opinión propia, para que puedas criticar con fundamento.
Una vez más te agradezco y será hasta la próxima.